Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy de nuevo, ¿sí? Y este videito es un videito como para poder explicar bien este contenido que es el de análisis de oración. Pero primero, antes de proseguir con esto, quiero contarles la importancia de saber por qué tenemos que analizar oraciones, ¿sí? ¿Para qué nos sirven analizar las oraciones? O saber cómo se analizan las oraciones. ¿Para qué a mí me sirve el núcleo? ¿Para qué a mí me sirve, saber el sujeto, el predicado? Y la respuesta a eso es que nosotros necesitamos que las oraciones sean coherentes, ¿sí? Porque si no son coherentes, no tienen un sentido. Bien, por eso es importante saber cada palabrita, dónde va y por qué ocupa su lugar. ¿Sí? Porque los textos tienen que ser coherentes para que sean entendibles. Y los textos están formados por oraciones. Ahora bien, vamos a comenzar. Nosotros tenemos y sabemos que las oraciones se dividen en dos, ¿sí? Por un lado tenemos el sujeto y por el otro tenemos el predicado. Bien, vamos primero por el sujeto. Punto 1. Tenemos tres tipos de sujeto que conocemos. Bien, el primero, SES, sujeto expreso simple. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sujeto escrito simple porque tiene un núcleo, es decir, un sustantivo porque el núcleo del sujeto es un sustantivo que puede ser propio o común. Y tenemos luego el sujeto expreso compuesto. Las siglas son SEC. Bien, este significa un sujeto que está escrito, ¿sí? Y que tiene dos o más núcleos, es decir, dos o más sustantivos. Como dijimos hoy, pueden ser propios o pueden ser comunes. Bien. Luego tenemos lo que se llama el ST, sujeto tácito. El sujeto tácito es un sujeto que aparece, pero que no está escrito, ¿sí? Por ejemplo, salió corriendo. ¿Quién salió corriendo? Ella. Ella es el sujeto tácito. No está escrito en la oración, pero esa oración, esa acción del predicado responde a un sujeto. Es decir, que el sujeto aparece en la oración, pero no de forma escrita, ¿sí? Por eso se llama sujeto tácito. ¿Bien? Vamos con el predicado. En el predicado encontramos lo que nosotros dimos como núcleo verbal, ¿sí? ¿Por qué se llama núcleo verbal? Bien, se llama núcleo verbal porque el núcleo del predicado es el verbo. Recordemos que cuando hablamos de verbo, hablamos de una acción. Saltar, correr, volar, escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón. Bien, seguimos. Predicado puede ser predicado verbal simple, V corta, S, que significa que hay un predicado, verbal porque hay un verbo, ¿sí? Y simple porque hay uno. O predicado verbal compuesto, es decir, PVC, ¿sí? Lo mismo, es un predicado, aparece el predicado en la oración, tiene verbo esta oración, este predicado, pero es compuesto, es decir, que tiene dos verbos o más. Bien, con respecto a los verbos del predicado, tenemos que tener en cuenta que no son todo lo que aparece, sino que son aquellos que realizan el sujeto. ¿Sí? Son esas acciones que realiza el sujeto. Siempre es la que realiza el sujeto, ¿sí? Por eso nosotros le preguntamos a esta acción, ¿quién realiza la acción para encontrar al sujeto? Eso es fundamental a la hora de encontrar la acción. Es la acción principal o las acciones principales que realizan los sujetos o el sujeto. Bien, ahora vamos con lo de oración.
bimembre y oración unimembre. Cuando hablamos de oración bimembre, tenemos que recordar que bi viene de 2. Es decir, que una oración bimembre va a tener un sujeto y un predicado, puede ser de forma escrita o no escrita. Es decir, que cuando hablamos de sujeto tácito, esa oración es oración bimembre, porque por más que el sujeto no esté escrito, esa oración sí tiene un sujeto, responde a un sujeto. En cambio, vamos para allá. Las oraciones unimembre viene de uno, es decir, un miembro, es decir, que tiene o sujeto o predicado, pero no las dos juntas, ¿sí? Y bueno, hasta acá vamos. Cualquier duda que surja, si no se entiende algo, me pueden preguntar, ¿sí? Yo estoy para ayudarlos. Tengan en cuenta lo mismo que les dije con los verbos, que no son siempre todos, sino los que realiza el sujeto. Lo mismo pasa en el sujeto. No siempre todo lo que encontramos como sustantivo, ¿sí?, va a ser el núcleo. Nosotros siempre tenemos núcleos principales, ¿bien? Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, como las oraciones que yo le había dado, Virreinato del Perú, ¿sí? Hacer del Perú, al ser del Perú, está hablando sobre ese núcleo principal que es el virreinato. Entonces, eso lleva otro nombre que nosotros todavía aún no lo dimos, ¿sí? Se clasifica de otra forma. Ahora, si yo digo, María y Sofía salen a correr al patio. Ahí sí tengo dos núcleos en el sujeto, ¿sí? María, Sofía. Bien, ahí sí van a ser dos sustantivos que forman parte del núcleo. Pero cuando tenemos del Perú, de Nueva España, por ejemplo, ¿no? Del Río de la Plata, ¿sí? Se está refiriendo a otra cosa que por más de que sea un sustantivo, no pasa a ser núcleo del sujeto. Eso es a tenerlo en cuenta. Por ahí en este momento no lo vamos a dar detalladamente esa partecita porque es un poquito más complejo, pero si Dios quiere y volvamos al aula lo vamos a poder dar. Y si no, vamos a buscar los medios como para que ustedes los puedan comprender. Espero que les sirva este videito. Les mando un beso gigante y cualquier cosita, cualquier duda, me preguntan. Chao, chao.